Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezaremos la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahí vamos. Seguimos, continuamos con el capítulo 2 de esta obra escrita por el fundador de los Heraldos del Evangelio, Monseñor Juan Escognamiglio Clarías, que desde el cielo nos acompañe también y transmita el entusiasmo que él tenía por Nuestra Señora, reflejado en esta preciosa obra. Continuamos con el capítulo 2, que refiere a la presencia y actuación de María en la historia de la Iglesia. Comienza con un subtítulo bien bonito: Una torre solitaria en la planicie. María conservaba todas esas palabras meditándolas en su corazón. La Santísima Virgen, la más excelsa, contemplativa, fue también la inspiradora de los eremitas, varones que huían de las seducciones emolientes del Imperio Romano, decadente, a fin de vivir como penitentes en soledad. Ellos dieron vida a un ideal sublime que hizo nacer en la Iglesia una cohorte de ascetas y de sabios dedicados exclusivamente a reflexionar sobre las cosas de Dios, como torres elevadas en medio de una planicie. Guiados por el Espíritu Santo, imitaban a la Madre de Jesús en cuanto vaso espiritual y digno de alabanza. El buen olor de los eremitas que se elevaba a los cielos como agradable fragancia se difundió más allá de los desiertos, atrayendo incluso a potentados, los cuales emprendían penosos viajes para encontrarse con alguno de ellos, de aquellos hombres venerables, y recibir un consejo. El espíritu de la Virgen Purísima iba reflejándose como un espejo en la soledad de los eremos, haciéndola sumamente atractiva. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo perfumada con mirra y olíbano, con tantos aromas exóticos? San Antón, lleno de fuerza y sabiduría divinas, surge como el prototipo del eremita. Vivió en la región de Tebaida, en Egipto, durante los años que siguieron al Concilio de Nicea. Al finalizar aquella magna asamblea, se había logrado ya reparar la túnica inconsútil de la unidad de la Iglesia. Sin embargo, mientras en los púlpitos se proclamaba el misterio de la divinidad de Cristo, la doctrina herética de Arrio continuaba difundiéndose de forma subrepticia. San Atanasio, que entonces era arzobispo de Alejandría, se esforzaba por detectar y convertir a los heterodoxos, los cuales se mostraban irreductiblemente apegados a sus desvíos. En el desierto, San Antón había podido contemplar místicamente la divinidad de Jesús. San Atanasio lo mandó llamar, y en cuanto cruzó las puertas de la ciudad de Alejandría, cristianos y arrianos se congregaron atraídos por su luminosa y sacral presencia.
El arzobispo entonces dirigió la palabra al pueblo reunido y glorificó la divinidad del Salvador. Pero una voz insolente salida de la multitud protestó, indignado con aquella falta de respeto. San Antón pidió que le tradujesen aquello, pues no conocía el griego. El Señor era solo un hombre, una simple criatura sujeta a la muerte y a la transición. Le dijeron, levantándose gritó, no es verdad, yo lo he visto. La discusión cesó inmediatamente, pues la autoridad moral del eremita se impuso sin dejar lugar a contestaciones. Gracias a la fuerza de la contemplación de aquel santo hombre, las filas del error quedaron divididas y se afianzó el partido de la verdad. A través de su actitud relucía la fortaleza de María Santísima, la cual sola destruyó todas las herejías. Desde la eternidad, ella lo sustentaba con su valor y virtud. La gracia eremítica se expandió de tal manera que los desiertos comenzaron a poblarse. Nacía naturalmente una institución cuyo máximo esplendor se verificaría en la Edad Media, el monaquismo. San Basilio Magno, preclaro teólogo y fervoroso devoto de la Santísima Virgen, sería él que compondría en Oriente las reglas que observan hasta la actualidad los monjes que llevan su nombre. Y San Benito erigiría en Subiaco, cerca de Roma, el primero de sus monasterios. Con el pasar del tiempo, muchos otros se multiplicarían por Europa gracias a las fundaciones realizadas por sus discípulos San Plácido y San Mauro. Para el doctor Plinio, esta etapa de la historia de la Iglesia bien la representa una figura de Cristo Rey, sentado sobre el arco iris y rodeado por la corte celestial estampada en un tejido confeccionado en la casa Licio de Roma. En él se ve a Jesús joven, varonil, refulgente de fuerza, majestad y misericordia, estableciendo una alianza con los hombres, y a su lado está la Virgen Santísima, la Reina de la Gloria, que asegura el auxilio materno y compasivo a los católicos. Ella es la garantía de un futuro dorado, a pesar de las debilidades y deficiencias de sus hijos, remediadas por su intercesión omnipotente. Continuamos con un subtítulo que nos dice, como una marca de crisma sagrado. El monaquismo benedictino vino a ser un reflejo sacrosanto de la seriedad, contemplación y profunda vida interior de la Santísima Virgen. Ella misma fomentó su expansión, obteniendo gracias para que las almas fascinadas por el recogimiento del claustro lo dejasen todo a fin de dedicarse al culto divino. Como los monjes se dedicaban a meditar en las cosas terrenas, tan solo en la medida en que estaban ordenadas al cielo, creaban así las condiciones para que los hombres pudiesen salvarse más fácilmente y dar mayor gloria al Creador. Una bendición especial se hizo sentir sobre la abadía de Cluny, en el corazón de Francia. La influencia clunianense se difundió como una marca de crisma sagrado por Europa, alcanzando al norte de Italia y de España, el sur de Alemania y de Inglaterra. Entre los superiores santos que gobernaron aquella abadía durante 2 siglos sin interrupción se destaca Odilon, varón marial por excelencia, que inauguró para la humanidad el acceso al tesoro escondido de la esclavitud a María. Asiduo contemplativo de la vida de María, escudriñó con agudeza luminosa y como nadie hasta aquel momento el sentido de la afirmación esse ancilla Domini. En estas palabras estaba encerrada toda la grandeza de la Virgen, que al haberse humillado con semejante
y calidad, fue escogida como Madre de Dios. La esclavitud de la Virgen al Señor acabó siendo la llave que abrió los cielos, haciendo bajar al Verbo a su purísimo seno. Su fiat dio sentido a la historia, pues permitió que se operase la más sublime intervención divina. Por otra parte, San Odilon comprendió que únicamente a través de la esclavitud a María podría alcanzar el auge de perfección al que su vocación lo llamaba. Por esta razón se dirigió a una iglesia dedicada a ella, se puso una cuerda alrededor del cuello y depositando el otro extremo sobre el altar pronunció la siguiente fórmula de consagración. Oh piadosísima Virgen y Madre del Salvador de todos los siglos, aceptadme de ahora en adelante para vuestro servicio, en todas las circunstancias. Abogada misericordiosísima, venid en mi auxilio. Debajo de Dios, nada antepongo a vos, y de libre voluntad me entrego como siervo a vuestro dominio por toda la eternidad. San Odilon sobresale como la más expresiva gloria de Cluny y está en la raíz de todos los esplendores de la Edad Media. Su entrega generosa en las manos de Nuestra Señora hace de él un antecesor de San Luis María Grignon de Montfort y lo insiere en el filón de almas mariales que, al irradiar las más selectas gracias del Redentor, concedidas solamente a través de su madre, compone el corazón de la Iglesia Católica. Cluny fue una fuente de agua viva, de la cual brotaron maravillas. Allí el esplendor de la liturgia alcanzó un cenit de sacralidad y unción que perduraría a lo largo de los siglos. Su continua oración unió el cielo a la tierra, convirtiendo los monasterios en embajadas de la bienaventuranza eterna. Bajo la influencia saludable de los monjes se logró un equilibrio único en la historia entre los poderes espiritual y temporal. Finalmente le cupo a un papa cluniacense, Urbano II, lanzar la maravillosa epopeya de las cruzadas que liberaría la Tierra Santa del yugo maometano. Sin embargo, debido a la infidelidad de algunas almas clave, Cluny entró en una lenta pero inexorable decadencia, comenzando así un desvío en la era medieval. Y para contenerlo, la Santísima Virgen debió suscitar otro varón marial de renovado vigor. ¿Quién era este varón marial? Hijo tiernísimo de la Virgen María, madre e impulsor de la caballería, San Bernardo de Claraval. Surge como una figura fascinante que se distinguió en su época de haber llevado hasta su máxima expresión la reforma cisterciense. El doctor Plinio lo describe así: lo imagino plutot, alto, casi delgado, de tez clara, rasgos regulares, un cabello rigurosamente rapado, ojos transparentes, mirada firme y perforadora, pero capaz al mismo tiempo de una dulzura inimaginable. Debía ser elocuente, como una llama de fuego salida de la pureza nívea de su cuerpo, revestido de una túnica limpísima. Un halo de albura plateada lo cercaba, ornándolo de respetabilidad. San Bernardo era un hombre que emitía lo sobrenatural de 1000 modos, una especie de flash continuo para quien tuviese la dicha de llegar a conocerlo personalmente. Lo imagino rezando a los pies de Nuestra Señora y exclamando con un éxtasis impregnado de afecto, aunque con un toque de polémica: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir.
Esa oración tan famosa, ¿no? Tan Él la conocida, el compuso, sí. memorario. El abad de Claraval fue un alma privilegiada por la gracia, y con él María Santísima estableció una alianza de especial bienquerencia y confianza, como si viese en él un alter Christus, a quien revelaba los secretos de su inmaculado corazón. El hecho de recibir las confidencias íntimas de la Reina del Cielo propició que el santo monje tuviese una relación espiritual muy estrecha con ella, llegando a hacer el voto de amarla siempre. Su vida estuvo animada por grandes anhelos, en su mayoría coronados con fracasos colosales, permitidos por la Madre de Misericordia, para así asemejarlo más a su divino Hijo. Tuvo un corazón de águila, deseoso de volar por los vastos horizontes de la contemplación. Y esto no le impidió impulsar en la tierra instituciones nobilísimas, como la Orden de los Templarios, a la cual dedicó uno de sus escritos, De Laude Nove Milite. En este libro enaltece a los monjes guerreros, porque eran ministros de Dios para castigo de los que obran mal y exaltación de los que practican el bien. Por medio de San Bernardo, su hijo predilecto, María difundió por la cristiandad un fervor renovado hacia su mediación materna e hizo soplar un viento impetuoso sobre las brasas de la combatividad medieval. De este modo, la pugnacidad cristiana mostró su rostro más eclatante en las órdenes de caballería, cuya benéfica influencia en las cruzadas ha quedado registrada en los anales de la historia. Columnas en el templo de Dios. El impulso dado por San Bernardo en el siglo XII perdió su ímpetu algunas décadas después de su muerte, pero Nuestra Señora intercedió por la humanidad a fin de prorrogar aquel tiempo feliz en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En vista de sus súplicas omnipotentes, su divino Hijo suscitó a San Francisco y a Santo Domingo, Otros dos santazos. fundadores de las órdenes mendicantes, para cortar el paso a la revolución, cuyos contornos por aquel entonces comenzaban a esbozarse. Así, la Edad Media conoció un gran florecimiento durante el siglo XIII. Del poverello de Asís brotó un aire de suavidad en medio de la austeridad medieval. La dulzura franciscana, impregnada de una tierna devoción al Cristo crucificado y a la Virgen Santísima, fue el complemento de la solemne gravedad benedictina, y gracias a una mayor insistencia en el desapego de las cosas terrenas, la práctica de la pobreza alcanzó su más alto grado de perfección. Le cupo a San Francisco abrir la gloriosa cohorte de los estigmatizados. Qué bonito, ¿no? Es el primer estigmatizado. Ya vamos a explicar eso, queridos amigos, ¿no? Constituyéndose así para sus contemporáneos en una memoria viva de la pasión de Cristo, que tendía a quedar olvidada por la opinión pública, la cual estaba ya dominada por un deseo creciente de gozar la vida. Por otra parte, fue el fundador de una orden paladina de la Inmaculada Concepción, prenunciando con ello, después de un largo dilúculo, los primeros rayos de la espléndida aurora que marcaría el inicio efectivo de la era marial. Santo Domingo resplandeció también en cuanto celoso apóstol de la devoción a la Santísima Virgen mediante la difusión del Santo Rosario, práctica que se mostró eficacísima en la lucha contra los albigenses. Por eso, la Virgen lo convirtió en destructor de herejías. Estamos hablando de Santo Domingo.
Los dominicos son por excelencia la orden del Rosario, como resalta San Luis María Griñón de Montfort en su obra acerca de esta devoción. Los hijos de Santo Domingo completan el legado marial de los franciscanos y con ello resultan de ambas órdenes dos rayos de luz convergentes. En efecto, según observa el doctor Plinio, nada es más conveniente para quien cree en la Inmaculada Concepción que la devoción al rosario. Y nada es más conveniente para quien es devoto del rosario que la aceptación de la Inmaculada Concepción. Además, gracias al impulso de los frailes predicadores, entre los cuales se destaca Santo Tomás de Aquino, la escolástica alcanzó el ápice de su brillo, maravillando al mundo entero con la perfecta exposición de la teología y de la filosofía. La Iglesia, pues, confiaría a la orden dominicana la custodia del sagrado depósito de la revelación, y sus miembros serían calificados de martillos de la heterodoxia. San Francisco y Santo Domingo fueron considerados por Inocencio III como las columnas que soportaban el peso de la Iglesia. Sobre dos personas, ¿no? Ni siquiera el Papa, eran dos religiosos, simples religiosos. Cuando el templo sacro amenazaba deshacerse en ruinas, consumido por los pecados de sus hijos. Dios sabrá hoy en día, señora Elisa, sobre qué espaldas recae, está todavía sosteniéndose el edificio de la iglesia contemporánea, ¿no? Es que es tan hermoso nuestro Dios y tan perfecto que en cada tiempo, ¿no? En cada tiempo donde ha visto que nuestra iglesia está en peligro, ha puesto hombres y mujeres de Dios providenciales. Y podríamos decir con esta espíritu marial, ¿no? Definitivamente, que han sido los pilares que han sostenido y siguen sosteniendo. Sobre esta última característica, algo que me llena de mucha esperanza es verlo a nuestro actual pontífice, el Papa, nuestro padre, ¿no? León XIV. León XIV, que desde el inicio ya él se demuestra devoto de María Santísima. Exacto, exacto. ¿No? Muy mariano, ¿no? Y no de cualquier advocación también, sino de una muy importante, pero bueno, ya hablaremos de estos detalles más adelante. No, pero sí, hay que mencionarlo ahorita, solamente de pasadita. Él es muy devoto de la Madre del Buen Consejo de Llenazano, que es la patrona de los heraldos del Evangelio. ¿No? A nivel mundial. A nivel mundial, sí. Sí, sí, sí. Continuamos. Entonces, franciscanos y dominicos, exacto, aquellas dos familias religiosas completaron el cuadro de las principales corrientes de espiritualidad que componían con toda riqueza de matices la gloria de la civilización cristiana y la fuerza de la gracia impetrada por aquellos varones mariales, tuvo como consecuencia el florecimiento de auténticos santos en el vértice del orden temporal. San Luis de Francia, San Fernando de Castilla, reyes, ¿no? De Francia y de España, del Reino de España, constituyen luminosos ejemplos de la pujante vitalidad que impregnó las instituciones sociales de entonces, con la preciosísima sangre de Cristo. El arte de aquella época también reflejó este estado de espíritu. La Catedral de Notre-Dame de París logró expresar como ningún otro monumento el esplendor, la proporción y la integridad llevados al auge, y fue capaz de irradiar los más nobles resplandores del corazón maternal de la Virgen, a quien el magnífico templo fue dedicado. La Edad Media en su conjunto predominó por una eximia armonía entre fe y orden social, entre poder espiritual y temporal, a imagen del equilibrio existente entre el alma y el cuerpo de Nuestra Señora, concebida sin pecado original y llena de gracia.
En aquella bendecida época se cumplió en cierto modo la súplica del Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y de ello resultó el florecimiento de la santidad en todas las clases y estados de vida. ¡Qué maravilla! A los hombres y mujeres medievales les atraía sobre todo el ambiente de piedad, candidez y sobria dignidad que envolvía la figura de María, el cual era magníficamente simbolizado por la luz tamizada de las vidrieras. Movidos por una fe instintiva, se confiaban sin reservas a la Madre de la Misericordia, la vida, dulzura y esperanza nuestra. La eclosión de las dos pasiones propulsoras de la revolución, el orgullo y la sensualidad, significó una brecha gravísima en aquel equilibrio por la que se introdujo la guerra, el hambre y la peste en la sociedad. No obstante, en medio de los escombros de un edificio que iba siendo reducido a ruinas por los agentes del demonio, el árbol y la devoción a María Santísima continuaría creciendo con una pujanza siempre renovada. Incluso en los tiempos de crisis, la doctrina mariana se iría tornando cada vez más explícita, clara y atrayente, dando así a conocer el papel insustituible de la Virgen María. Hermoso. Dios purificará a la Santa Iglesia. Santa Catalina de Siena nació en 1347, año en el cual irrumpió la terrible peste negra que redujo la población europea casi a la mitad y falleció en 1380. 2 años después del gran cisma de Oriente, de Occidente, perdón. Cisma, castigo, ¿no? La peste. Cisma que se prolongaría 40 años. Aquel periodo largo y oscuro se caracterizó por el enfrentamiento entre papas y antipapas, lo que sembró la confusión entre los fieles. No me suena algo parecido a lo que pasa últimamente. Ay, Dios. La corta e intensa vida de Santa Catalina se desarrolló, por lo tanto, en una circunstancia de dramática descomposición de la cristiandad. Laica mantelata de la orden dominica, sumó los títulos de virgen, mística, profetisa, reformadora, guía espiritual, exorcista, consejera de dones sobrenaturales y cualidades, de papas, ¿no? Y promotora de la cruzada. Esta panoplia admirable de dones sobrenaturales y cualidades humanas hizo de ella una hija predilecta de la Virgen María configurada a su semejanza. Bien se puede afirmar que era la propia Madre de Dios quien actuaba en Santa Catalina, conduciéndola en todos los pasos de su vida. A pesar de iletrada, y es doctora de la Iglesia, ¿no? A pesar de iletrada, ejerció su influencia en los rumbos de la Iglesia y favoreció el retorno de Gregorio IX a Roma, que se encontraba exiliado en Aviñón. Poseía una sincera y entusiasta devoción al papado, pero no por ello dudó alguna vez en señalar a los pontífices con filial reverencia las verdades más amargas. Promovió la reforma de la orden dominicana por medio de sus escritos místicos dictados por Dios Padre, en los cuales censura con tristeza los horribles pecados del clero y de los religiosos. Constituyó en torno a ella la Bella Brigata, un conjunto de frailes dominicos y vírgenes consagradas y otros fieles que la seguían como maestra y veneraban como madre espiritual. Qué bonito.
Con esta mujer, esta santa, con fina intuición profética, Catalina de Siena anunció una era de paz para el cuerpo místico de Cristo y para el mundo. En un futuro lejano, en sus palabras se reconocen los primeros vaticinios sobre el reino de María. Después de todas estas tribulaciones y angustias, de un modo que los hombres no pueden comprender, Dios purificará la Santa Iglesia y despertará el espíritu de los elegidos. Seguirá luego un mejoramiento tan grande en la Iglesia de Dios y una renovación tal de los santos pastores que solo de pensarlo mi espíritu exulta en el Señor. También los infieles, atraídos por el buen olor de Jesucristo, volverán al redil católico y se convertirán al verdadero pastor. En Santa Catalina, pues, brillaron con renovado fulgor la astucia, la prudencia y la sabiduría de Nuestra Señora, aplicadas a la regencia de la historia. En efecto, el espíritu marial que le animaba le confería la capacidad para trascender las contingencias humanas hasta el punto de convertirse en el foco de luz del cual vivió la Iglesia en su tiempo. Las voces no mintieron. Qué frase hermosa, ¿no? Una santaza. ¿De quién vamos a hablar ahora? Santa Juana. Santa Juana de Arco. Refulge en el firmamento de la Iglesia como uno de los reflejos más fascinantes de Nuestra Señora. La docela de Dom Remy puede ser contada entre los últimos resplandores y quizás el más glorioso de la pugnacidad católica típica del periodo medieval. Su breve existencia, iniciada en el año 1412 y finalizada en 1431, es sorprendente. Cuando era aún muy jovencita, ve abrirse delante de ella con extraordinario fulgor caballeresco la vía mística. San Miguel Arcángel y las mártires Santa Catalina y Santa Margarita se le aparecen para exhortarla a libertar a Francia de la invasión inglesa. Se trata de una vocación excepcional, pues nunca había sido confiado a una mujer el encargo de liderar ejércitos y participar en batallas. Con una cándida generosidad y una valentía fuera de lo común, la joven acepta la misión que le ha sido enviada por el cielo y marcha de su pueblecito natal en dirección a Chinon, a fin de entrevistarse con el delfín de Francia, el futuro Carlos VII. Entre las 1000 peripecias de la profetisa soldado constan sucesos militares espectaculares, cuajados de milagros y lances de heroísmo épicos, a los cuales se sigue el más estruendoso fracaso. En el epílogo de su vida, ella se depara con el desinterés por parte del monarca que le debía la corona, con la traición y con el martirio en la hoguera de Rouen. La figura de La Pucelle despunta como una centella divina capaz de provocar incendios de gracia y mover epopeyas sacrosantas. Bajo este aspecto, ella representa a la Virgen fiel, terrible como un ejército en orden de batalla, que aplasta perpetuamente la cabeza de la serpiente. Su pugnacidad audaz e incansable, aliada a la más intacta virginidad, hace de ella un símbolo, una luz de gloria para la historia. Con ella se inaugura una nueva vía de santificación femenina, en la cual la dulzura propia de la mujer se armoniza con el espíritu guerrero y la integridad de la pureza sin mancha. Santa Juana de Arco es uno de los tesoros de beligerancia contra el mal.
escondidos en el Inmaculado Corazón de María, que debía manifestarse cuando las señales de descomposición de la civilización cristiana fuesen evidentes. Ella es el canto del cisne de la caballería, de la castidad aliada a la combatividad, de la fidelidad a Dios y al Rey. En síntesis, del elixir más precioso de la Edad Media. Pero no solamente eso, ella es una profecía para el futuro, pues por medio de su amada hija, la Virgen Santísima derramará gracias de fuerza, de esplendor y de triunfo sobre los soldados de Cristo. En aquella época, el rechazo a su persona y a su misión por parte del rey Carlos VII, hombre innoble, mezquino y venal, significó dar la espalda a un pasado cargado de bendiciones y optar por un porvenir sin los esplendores de la lucha, hundido en el gozo de la vida, en la mediocridad y en la corrupción. La víctima de Orleans entregó el alma a Dios en medio de las llamas, proclamando su fidelidad a la inspiración divina. Las voces no mintieron. De este modo, venció las tentativas de los jueces inicuos que pretendían que negase las apariciones. Aquellas palabras son un grito de confianza más heroico que los 1000 riesgos que tuvo que enfrentar en las batallas. Su martirio a mano de los ingleses simboliza la exhalación al cielo de un ideal inmortal del cual los hombres se habían hecho indignos. Sin embargo, para quien tiene fe, basta oír su nombre para intuir que ella aún deberá volver de un modo misterioso, nimbada de resplandor y de potencia para animar a las huestes del bien contra las insidias de la raza de la serpiente y llevarlas a la victoria más retumbante. Qué hermoso. En Santa Juana de Arco refulgen luces excelsas que la asemejan a Nuestra Señora. La excepcionalidad de la vocación, la confianza frente a lo absurdo, la virginidad incólume, la combatividad implacable, la magnificencia de las victorias aliada al fragor de los fracasos. La estela azul y plata que dejó la doncella de Don Remy fue una señal enviada por la Virgen potente para indicar que, a partir de entonces, ella actuaría de modo incisivo en el curso de los acontecimientos a favor de los hijos expuestos a los engaños de la revolución. Es importante destacar que de toda la vida de los santos, y para que sepan nuestros radioescuchas y los que nos asisten en YouTube, la vida de Santa Juana de Arco es sobre la que más se ha investigado, se ha escrito, se ha escudriñado. Sí, correcto. Se ha escrito libros, es increíble, ¿no? Pero es que es increíble su historia. No como muestra la revolución, ¿no? Cuando hace películas y cosas sobre Santa Juana, ¿no? Como si fuera una loca. Sí, exacto. O por el motivo por la que la martirizaron como si fuera una bruja, ¿no? Exacto. ¿No? Eso has tratado de mostrarnos así la historia de nuestro mundo, de nuestro universo, de nuestra tierra, pero no es así. Bueno, hermosa es la historia. Algún rato podremos dedicarle un programa a Santa Juana de Arco, sí, a la doncella de Orleans. La Orleans. Pucelle. Está recién ha sido su fiesta. Sí, en mayo. Sí. 29, si no me equivoco, de mayo. Sí, no, 18, creo. Sí. No me acuerdo ahorita, pero sí. Un fresco que cambió el rumbo de la historia. Dice el 29, tienen toda la razón. Sí, fue el 29, fue día de San Luis, San Fernando de Castilla, que los mencionamos hace poquito, y Santa Juana de Arco. Sí. Pocos años habían transcurrido de la muerte de la Pucelle,
cuando Nuestra Señora se manifestó una vez más de forma portentosa. El 25 de abril de 1467, un fresco venido del cielo se posó suavemente sobre la pared de una iglesia que estaba siendo reformada en el encantador pueblito de Genazzano, en Italia. Justo de la imagen de la que estamos hablando y de la que Papa León XIV fue a la primera que recurrió, encomendó su pontificado. Pero explique usted qué es artista, señora Elisa. ¿Qué es un fresco? Para que la gente tenga idea de a qué se refiere cuando dice un fresco venido del cielo se posó sobre una pared. El fresco es una técnica de pintura que se pinta en fresco sobre un muro. Sobre un muro, no es un lienzo, no es un lienzo. No es un lienzo, no es un cuadro que lo descuelgas, nada. Está pintado directamente sobre el muro. Se prepara el muro y el muro húmedo se pinta de manera que la pintura se impregna totalmente en esta técnica a la pared. Y de ahí no se la puede lavar, o no se puede ni lavar porque queda ahí. Entonces... hasta restaurar debe ser súper difícil. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, son frescos también los de la Capilla Sixtina, pintados directamente sobre los muros en la técnica de fresco, ¿no? Por Miguel Ángel. Bueno, pero esta, más o menos así se entiende, que este fresco, que era una pared, imagínense, vino del cielo, la pared del muro. Exacto. ¿No? Aquí eso nos está narrando que un fresco venido del cielo se posó suavemente sobre otra pared de una iglesia, ¿no? Que estaba siendo reformada, restaurada, reformada la iglesia, y ahí vino y se posó esa otra pared en el encantador pueblecito de Genazzano, en Italia. Las campanas repicaron milagrosamente en ese entonces y una multitud alarmada acudió a fin de conocer las novedades, porque así para eso se tocaban las campanas antes, cuando había alguna novedad en el pueblo. Para sorpresa general, allí estaba suspendida en el aire aún una hermosísima representación de la Virgen que a todos extasiaba por su aspecto maternal. Pasados algunos días, 2 albaneses provenientes de Scutari revelaron el secreto. Hacía más de 200 años el fresco había aparecido en la capital de su país, sin que nadie pudiese determinar su origen. Ante la inminencia de la invasión turca, había cruzado el mar Adriático llevado por los ángeles en un espléndido vuelo que ambos acompañaron caminando sobre las aguas. Después de la Venuta, como quedó conocida la llegada del fresco, los milagros se sucedieron en una y tal profusión que solo en los primeros 3 meses fueron contabilizados por los notarios más de 160 prodigios de carácter sobrenatural. Al principio, los habitantes de Genazzano llamaron a la imagen Nuestra Señora del Paraíso, pues parecía venida directamente del cielo. Más tarde, como aquella iglesia ya estaba dedicada a la Madre del Buen Consejo, prevaleció esta advocación. A partir de entonces se nota un cierto cambio en el rumbo de los acontecimientos. La cristiandad, que estaba dividida y corrompida por la revolución, tendía a renunciar a cualquier tipo de idealismo. Pero después del aparecimiento de este fresco en Genazzano, un renovado fervor mariano se encendió en algunos países europeos, los cuales protagonizaron magníficas proezas, frenando a los enemigos de la fe que amenazaban conquistar el viejo continente y someterlo al creciente. En 1480, los caballeros hospitalarios, bajo el mando del gran maestre Pierre de Aubusson, enfrentaron con éxito los asaltos de Mehmed II contra Rodas. Y en 1565, después de una ardua y heroica resistencia, la isla de Malta logra desvencijarse del asedio de la flota de Solimán, gracias al temple de soldado y religioso de Jean Parisot de la Valette, también de Francia. A consecuencia,
Una brisa de bendiciones semejantes a la de la convocatoria de las cruzadas sopla entre las almas fieles. A pesar de ello, y sin desistir de su presa, los turcos se arman una vez más con la intención de extinguir por completo la llama de la catolicidad en Europa. ¿Mm? Qué impresionante es el rol de Nuestra Señora, las prefiguras que hay y cómo el catolicismo, pucha, nunca termina de asentarse y siempre es combatido, ¿no? Ya sea por enemigos, bueno, de otras distintas fees, como también por las herejías surgidas al interior. Y nuestra madre siempre está ahí. Y Nuestra Señora siempre se manifiesta, ¿no? Increíble, increíble. Ustedes deben saber, queridos amigos, que la batalla de Lepanto es la batalla naval más grande de toda la historia de las batallas navales. Y esta acaeció en 1571. Ese es lo que nos refiere a continuación el siguiente subtítulo. En el Golfo de Lepanto. En aquel contexto de alto riesgo para la cristiandad, el pontífice, felizmente reinante, era un dominico santo, el cardenal Grislieri, gran inquisidor de la Santa Iglesia que había sido elegido papa con el nombre de Pío V, santo, ¿no? San Pío V. El Sacro Imperio Alemán se encontraba dividido entre católicos y protestantes. Francia estaba dilacerada por las guerras de religión y en el horizonte despuntaba la mayor amenaza contra la civilización europea, el Islam. Y el único país que podría intervenir como brazo armado de la Iglesia era España, gobernada entonces por Felipe II, hombre de fe, pero extremadamente indeciso. A pesar de aquel panorama desolador, San Pío V consiguió organizar la Santa Liga a fin de oponer resistencia a la flota otomana. Varón contemplativo, fogoso y devotísimo del rosario, puso en acción toda la energía de su alma, revelándose como el verdadero héroe del embate que los tiempos futuros conocerían como Batalla de Lepanto. Con pertinaz insistencia, presionó diplomáticamente al monarca español, coligándolo con las repúblicas de Venecia y de Génova, y el propio Estado Pontificio cedió algunos navíos para la armada cristiana. Don Juan de Austria, hermano de Felipe II, sería el comandante en jefe de la expedición. Joven de cualidades militares excepcionales y de valentía casi temeraria, tendría a Marco Antonio Colonna como su lugarteniente. Este experimentado almirante italiano era señor de Genazzano y tierno devoto de la Madre del Buen Consejo. El día de la confrontación, 7 de octubre de 1571, San Pío V estaba trabajando en Roma con algunos cardenales cuando, movido por una fuerte inspiración interior, se retiró a su capilla. Después de algunos instantes, salió radiante declarando a todos: «¡Vencimos la batalla! ¡Triunfó el estandarte de la cruz!». Solamente un mes después llegaría la noticia oficial por estafeta, pero Roma pudo empezar la fiesta mucho antes. También en Genazzano se conmemoró la victoria y algunos despojos de los turcos fueron depositados a los pies del fresco de la Virgen como signo de gratitud por la colosal y milagrosa derrota del adversario. San Pío V hace parte, sin duda, del filón marial que atraviesa la historia. No solo por aquella fuerza de alma que manifestó, capaz de doblar las más pertinaces resistencias, sino, sobre todo,
por su disposición heroica para enfrentarlo y sufrirlo todo. La Santísima Virgen, aunque no haya derramado su propia sangre, fue atravesada por la espada del dolor moral a los pies de la cruz de su Hijo, hasta tal punto que la Iglesia la aclama como Reina de los Mártires. A lo largo de los siglos, nadie sufrió tanto como ella. Pues bien, el auténtico heroísmo consiste en soportar con firmeza las decepciones, las dificultades y toda especie de males. De este espíritu participó San Pío V cuando se vio llamado a combatir aquellos factores de desagregación de la cristiandad, la herejía que bullía en plena expansión y el gran poderío turco. Con fe en su Señora, todo lo enfrentó y todo lo venció, dando a ella la gloria de ser reconocida por los católicos como reina de las victorias. Qué hermoso. Vamos a Qué belleza quedar la historia. ahí, pero vamos a continuar. Sí, un subtítulo más, un hito más. Si no es muy largo, podemos dar lectura a un subtítulo proceda, más. Bien. Por favor. La chispa que provocó un incendio de gracia. Derrotados en el Golfo de Lepanto, los adeptos de Mahoma continuaron hostilizando a la cristiandad por tierra, pero María Santísima no había abandonado a los suyos y suscitó en defensa de la cruz a un hombre marial, lleno de fuego, coraje y piedad, el beato Marco Tapiano. Capuchino íntegro y decidido, Fray Marco llegó a ser consejero del emperador Leopoldo I, cuando las tropas otomanas cercaron a Viena. Como el soberano, aunque de buena índole y religioso, era de carácter indeciso, el fraile, con su pulso firme y sabiduría sobrenatural, le servía de guía espiritual y asistente en las cuestiones de gobierno. En Roma, el bienaventurado Inocencio XI, papa de temple varonil e indomable, capitaneaba la nave de San Pedro. Sin embargo, sus tentativas de abrir los ojos de las naciones europeas a las atrocidades practicadas por los secuaces de la media luna no surtían efecto en los cristianos, que eran guiados por príncipes divididos entre sí y poco interesados por la gloria de Dios. A fin de mover los cielos para que se inclinaran a favor de una Europa indolente e impetrar la unión de los príncipes contra la amenaza turca, el pontífice promovió la coronación de la imagen de la Madre del Buen Consejo de Yenazá. Tercera participación de nuestra madre. El día 17 de noviembre de 1682, la frente de la Madonna fue ceñida con una diadema de oro y piedras preciosas delante de una concurrida asistencia. Aquel gesto de alabanza y de piedad fue la chispa que provocó el incendio de gracia que derretiría los egoísmos y fomentaría el establecimiento de la coalición católica. Gracias a las gestiones pontificias que tuvieron como protagonista inmediato a Beato Tapiano, el 8 de septiembre de 1683 se encontraron reunidas en el monte Kahlenberg, en las cercanías de Viena, las tropas de la Santa Liga, lideradas por el incansable luchador Juan Sobieski, rey de Polonia. Carlos de Lorena estaba al frente de las fuerzas imperiales y era el segundo en el comando. Antes de la batalla se celebró el santo sacrificio, con la presencia de 32 príncipes de sangre, innumerables nobles y una multitud de soldados. El propio Sobieski acolitó la misa. Al final de la celebración, el fraile capuchino dio la bendición diciendo: en nombre del Santo Padre os digo que la victoria es vuestra si tenéis confianza en Dios. Fue así
que el 12 de septiembre las tropas católicas bajaron el monte sorprendiendo por la espalda a los del campamento enemigo. A pesar de la aplastante superioridad numérica de los turcos, las líneas de la Virgen deshicieron las huestes del adversario y después de arduos combates lograron salvar Viena. En acción de gracias por aquella victoria, Inocencio XI extendió a la Iglesia Universal la fiesta del Santísimo Nombre de María. La Santa Liga prosiguió su reconquista y Budapest fue liberada después de haber estado 1 siglo y medio bajo el yugo otomano. Por medio de hombres providenciales, alentados por el soplo purísimo y combativo de la Santísima Virgen, la cristiandad se salvó de naufragar en la fe. Muy bien, qué bonito. Bellísimo, realmente. Pues aquí quedamos y será hasta un próximo encuentro, queridos amigos, a través de Radio María. Nos despedimos, sus servidores Elisa Lanza y José Malqui, cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, saludándolos. Deo gracias. Salve Salve María. María. Buenas noches.